Muy buenos días y gracias por su asistencia hoy día a nuestro encuentro anual de anticorrupción, la corrupción como obstáculos para financiar y cumplir con la Agenda 2030. Como ustedes saben, Pacto Global promueve 10 principios en torno a las áreas de derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. Y es así como hemos realizado este año los encuentros en estos 4 ámbitos, finalizando con este justamente de anticorrupción. El mundo está atento a la Agenda 2030 de Naciones Unidas que se lanzara el año 2015 y nosotros como Pacto Global tenemos un mandato de movilizar al sector privado en torno al cumplimiento de la Agenda 2030. Quedan solo 10 años y han habido muchos obstáculos para conseguir llegar a las metas que plantea esta agenda. En el día de hoy analizaremos justamente cómo también la corrupción se convierte en un obstáculo y qué podemos hacer para evitarlo. Cómo hoy día, ante la crisis que tenemos en todo el mundo, especialmente derivada por el COVID-19, que ha tenido tal impacto en la economía de los países, en la salud de las personas y en el bienestar, cómo hoy día esto se convierte también, la corrupción, en un obstáculo más que suma también a los obstáculos que ya ha tenido el cumplimiento de esta agenda que lleva gran retraso. Sabemos que Chile, en los rankings internacionales en cuanto a corrupción, no es el que ocupa los principales lugares. Sin embargo, debemos estar atentos a cómo controlamos, cómo prevenimos, cómo creamos una cultura de mayor ética en nuestro país y cómo prevenimos que precisamente la corrupción sea un factor de desunión, sea un factor que acentúa más aún las desigualdades y que evita precisamente las oportunidades. Hoy día tendremos un gran panel con nosotros que presentaré más adelante y ahora justamente les presentaremos un video que ha preparado el equipo de Pacto Global. El mundo se encuentra en una profunda crisis, golpeado por el COVID-19. Gobiernos de todo el mundo se han visto en la necesidad de responder con medidas acorde a la urgencia de la pandemia. De acuerdo con el Grupo de Trabajo de Empresas Transnacionales y de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la corrupción usualmente puede aumentar durante las crisis, particularmente en contextos en que las instituciones públicas se encuentran débiles. En lo que respecta a la capacidad de los estados, los desafíos se presentan en controlar la pandemia, responder a los territorios y comunidades y proveer de seguridad y servicios públicos. La necesidad de mayor inversión puede implicar mayores riesgos de corrupción, que deberán ser monitoreados y mitigados. De lo contrario, esos factores pueden conducir a ciclos de mal funcionamiento, bajos niveles de confianza, gobernanza precaria y corrupción. Y en casos extremos podría resultar en disturbios sociales y conflictos violentos. Es en este contexto que se desarrolla el encuentro anticorrupción de Pacto Global, la corrupción como obstáculo para el desarrollo sostenible, espacio que se realiza en el marco del impacto que ha generado la crisis en la Agenda 2030 e identificando los ODS prioritarios que afectan en esta temática, como el ODS 10 sobre reducción de las desigualdades y el ODS 16 que promueve paz, justicia e instituciones sólidas. Una de las características de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es su interconexión. Esto quiere decir que las acciones que se tomen para abordar un objetivo van a impactar necesariamente en otro u otros de manera positiva o negativa. La acción para reducir las desigualdades está profundamente vinculada a otros objetivos. La reducción de las desigualdades contribuye directamente a mayores niveles de igualdad de género. También ayuda a construir economías más estables y pacíficas, al reducir las tensiones sociales que emanan de la desigualdad. La evidencia muestra que la reducción de la desigualdad fomenta un crecimiento económico más sólido y sostenible, porque ayuda a desbloquear el potencial de trabajo de la población, aumenta la diversidad de ideas y crea un entorno más estable para las empresas. Esto a su vez ayuda a reducir la pobreza, el hambre, las problemáticas de salud y la falta de acceso a la educación. No existe una sola manera de abordar los importantes desafíos que nos presentan los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debido a los distintos contextos, necesidades, responsabilidades y capacidades existentes. Sin embargo, todos estamos llamados a contribuir a esta agenda mundial, asegurándonos de que nadie quede atrás en este proceso.
Durante el encuentro de anticorrupción de Pacto Global Chile el 2019, el Consejo de la Transparencia sostuvo que los costos por casos de corrupción en el país en los últimos 30 años superan los 380.000 millones de pesos y que la cifra equivaldría a la construcción de 35.000 viviendas sociales o 39 colegios de excelencia. En el escenario local también se encuentran los riesgos asociados a exacerbar situaciones como la pobreza y la desigualdad, mujeres y personas migrantes o pertenecientes a ciertas etnias. Lo expuesto de forma precedente es relevante considerando el contexto sociopolítico en que se encuentra Chile desde octubre de 2019. En esta oportunidad se manifestó un gran malestar en parte por el comportamiento de algunas empresas al haberse detectado abusos de poder a través de situaciones que antecedieron al estallido social, como colusiones u otras, que han sido identificadas como una de las causas de la crisis, de acuerdo con Transparencia Internacional y a nivel local por parte del Fiscal Nacional Económico. Esperamos que este encuentro sea una instancia de diálogo y permita reflexionar en torno a los conceptos de recuperación sostenible, paz positiva y nos invite a analizar los desafíos existentes para que la corrupción no se constituya en un obstáculo en el cumplimiento de la Agenda 2030. Les invitamos a seguir entonces nuestro encuentro en el hashtag Integridad y Agenda 2030. Hagan sus comentarios también y sus preguntas en el chat de este Zoom. Y ahora entonces invitamos a nuestros panelistas a que se presenten en cámara, mientras damos la bienvenida a todos ellos y presentamos en primer lugar a Susana Sierra, que hará la presentación central. Susana es una empresaria y emprendedora chilena reconocida en la industria del compliance por su experiencia laboral y profesional en materias como probidad, anticorrupción, libre competencia, transparencia, desarrollo de cultura organizacional e implementación y promoción de las buenas prácticas al interior de las empresas. Susana es directora ejecutiva de BH Compliance, presidenta de Chile Transparente, directora de Correos de Chile y fundadora de la Fundación Independízate. Además, el World Economic Forum la reconoció como una de las Young Global Leaders en el 2020. Adelante, Susana, bienvenida. Gracias por participar hoy día en nuestro encuentro. Muchas gracias, Margarita. Gracias por la invitación a Pacto Global. Un honor poder estar acá y compartir también con tan destacado panel en un rato más. Bueno, tengo una pequeña presentación. Esperen, voy a compartir. Ya, ahí se ve, ¿cierto? Bueno, Sí. para poder hacer una introducción y después la conversación que vamos a tener después, que espero que tengamos muchas preguntas también del público para poder hacer más nutrido el panel. Quiero dejar planteado algunos temas que nos sirvan para después, pero principalmente todos sabemos que la corrupción cuesta y siempre se habla, pero la corrupción cuesta más de $1 billón para los países en desarrollo. Chile se encuentra entre esos países, y más allá que el costo monetario solo de la corrupción, que se podría usar claramente para otro tipo de programas sociales y de apoyo a la sociedad, también está el costo de no elegir a los proveedores correctos, y por lo tanto la corrupción es un tema en el que nos deberíamos estar preocupando. Y lamentablemente la situación COVID, pandemia, está haciendo que aumenten estos riesgos de corrupción. A mí me toca ser parte o co-chair de una comisión que está, donde estamos revisando la estrategia de transparencia internacional al año 2030. Y por lo mismo se han hecho muchos estudios de cómo va a ser el mundo al 2030. Varios de estos puntos ya estaban estudiados antes del COVID, pero después del COVID se reanalizó a ver cómo avanzaban, y lo que ha hecho la pandemia es hacer que que aumenten ciertos riesgos y que se adelanten ciertos riesgos que van a hacer que el mundo sea más fértil para la corrupción. La idea de esto no es dejarlos con depresión, pero sí que al menos tengamos conciencia de cómo va a ser este mundo, y por lo tanto tenemos un rol mucho más importante en prevenirla. El primero de estos riesgos es una presión sobre la libertad y la democracia. Hoy día cada vez menos países del mundo viven en democracia. La verdad es que a mí me impactó mucho esto cuando salió el resultado. Esto es antes de un estudio de antes del COVID.
y el COVID ha hecho que eso se exacerbe. Solamente 44% de los países del mundo se pueden considerar democracias, 25% de los países del mundo son regímenes autoritarios, y el resto son regímenes que si bien se pueden elegir democráticamente, no son considerados una democracia plena. ¿Cuál es el problema cuando no existe democracia? Que no existe tampoco la rendición de cuentas por parte de la ciudadanía. Cuando hay concentración de poder, es muy difícil que se dé esta rendición de cuentas o accountability, perdón por decir el nombre en inglés, pero no sé si existe una buena traducción en español, y por lo tanto termina siendo que este exceso de poder pues, es más riesgoso para que exista corrupción. Por otro lado, nos encontramos con una concentración de poder gigantesca. Hoy día son muchos de los países en el mundo que viven en estado de conflicto. Al año 2018, más de 1.800 millones de personas vivían en países en estado de conflicto. Se esperaba que al año 2030 sean 2.300 millones de personas en el mundo. Y la crisis del COVID ha hecho también que esto aumente. ¿Y qué es lo que pasa cuando vivimos en estados de conflicto? Lo mismo, llegamos a concentración de poder y por lo tanto hace más difícil estos check and balance o estas rendiciones de cuentas. Por otro lado, nos encontramos en una de las crisis económicas más grandes de la historia, seguramente de todos los que estamos vivos hoy día. ¿Y qué es lo que lleva a la crisis económica? Ustedes me podrían decir qué tiene que ver la crisis económica con corrupción. Bueno, muchísimo, porque tenemos la justificación o la excusa para saltar ciertos controles con tal de obtener resultados. Podría ser desde el punto de vista empresarial, pero también los gobiernos y los estados hoy día están con otro tipo de preocupaciones, más que preocuparse de la probidad y transparencia. Y un tema que está impactando fuertemente a Chile, que siempre decíamos que Chile es un país que tiene poco comercio informal. Bueno, la crisis económica ha hecho que aumente gigantescamente este comercio informal, y acá no estoy hablando de la señora con la mantita en el Paseo Humada, sino que estoy hablando de comercio informal, incluso digital. Han salido estudios en el diario que nunca había sido tan fuerte el e-commerce informal. Seguramente todos nosotros hemos sido clientes de empresas de comercio informal que están surgiendo. ¿Y qué es lo grave? Porque ustedes me podrán decir, bueno, pero si la gente necesita sobrevivir, necesita comer, pero el problema es que cuando empieza a aumentar el porcentaje de empresas informales, la ley no aplica. En el fondo, cuando hablamos de leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas y hablamos de perseguir a las empresas en torno a delitos que cometan, a soborno, a cohecho, si la empresa no existe, por lo tanto no le aplica la ley y por lo tanto se podría entender que es libre para hacer lo que quiera. Y esos son los grandes dramas que tienen muchos países con gran porcentaje de comercio informal, donde no tienen cómo regularlos porque se termina escapando en el fondo. No tengo, ni siquiera les puedo hacer un castigo porque en la práctica no existen. Y por lo tanto, hoy día estamos corriendo el riesgo de llegar a eso, y obviamente que está el trade-off entre economía y este comercio informal, pero es un temazo y que yo creo que en Chile hoy día no lo estamos viendo o no le estamos tomando el peso que debería, con esta autojustificación también de la pandemia y que las personas tienen que sobrevivir. Por otro lado, la inequidad, que era un tema que ya venía en el mundo en crecimiento. Al año 2017, el 1% más rico del mundo tenía el 50% de la riqueza, o sea, el 1% del mundo tenía el 50% de la riqueza. Pre-pandemia se esperaba que al 2030 el 1% del mundo concentre el 64% de la riqueza. ¿Y esto por qué? Porque es lógico, porque no, este sistema como de torreo que se llama no se da en temas, no por tener más voy a comprar más pantalones o voy a gastar más, y por lo tanto se empieza a producir acumulación de la riqueza. ¿Qué es lo que tiene que ver la inequidad con corrupción? Ustedes me podrán decir, bueno, por un lado lleva a este exceso de poder. Mientras haya concentración de poder existen más probabilidades de corrupción, pero por otro lado se ha demostrado que en países con más inequidad la probabilidad que salgan líderes populistas son mucho mayores. ¿Y qué es lo que pasa con los líderes populistas? Ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿qué importa? Puede dar un lindo discurso, después no hace. Pero también se ha demostrado que los líderes populistas tienden a ser corruptos cuando llegan al poder. En el fondo es el típico discurso, pero cuando se llega al poder y se tiene ese poder,
se utiliza ese poder para la corrupción y por lo tanto también aumenta este riesgo de corrupción. Todo esto que nos lleva a una crisis de confianza gigantesca. O sea, yo creo que el gran problema que hoy día tenemos, y esto que tal vez que pre-18 de octubre del año pasado lo podíamos ver como más lejano y decir estas cosas no pasan en Chile, obviamente hoy día no nos podemos hacer los locos con esto, pero nos lleva a una crisis de confianza gigantesca. ¿Y cuál es el gran problema de la crisis de confianza? Es que hace que las instituciones se debiliten. Cuando ya no confiamos en nada y ya ni siquiera confiamos en nuestras propias instituciones, también aumentan los riesgos de corrupción, porque con instituciones débiles la corrupción permea y los corruptos son los que están haciendo fiestas y están más felices que nunca. El Estado de Derecho se debilita y por lo tanto ya no sabemos en qué creer. Acá esperemos que no lleguemos a esto en Chile, pero cuando ya no confiamos en el Poder Judicial, por ejemplo, las personas empiezan a tomar las leyes por sus propias manos. A mí nunca se me va a olvidar, hace muchos años, cuando estaba recién ingresando con mi empresa al mercado peruano, que me decían, los mismos peruanos, que no querían que salga la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo decía, ¿por qué no quieren que salga? O sea, esto me parece de loco. Y me decían, lo que pasa es que no confiamos en la justicia, por lo tanto no queremos más leyes. No queremos leyes que controlen a las empresas, porque esas leyes las van a utilizar los corruptos en beneficio propio, porque no confiamos en el Poder Judicial. Y ahí yo decía, qué fuerte, porque si es que entramos a un círculo vicioso del cual es imposible salir. Bueno, otras tendencias. Vivimos, si bien es cierto que nunca todo el mundo había estado viviendo el mismo problema al mismo tiempo, los países han adoptado medidas propias, por lo tanto podemos estar mucho más globalizados que antes, podemos estar teniendo reuniones como si estuviéramos prácticamente en el edificio al lado con personas de otros países, pero eso mismo hace que, o sea, por un lado, que estemos más unidos, pero por otro lado, el mundo se está desglobalizando y todas las instituciones, y por eso que acá Naciones Unidas tiene un objetivo o un desafío importante, porque dado que los países están tomando sus propias decisiones con esta excusa de protegerse, o sea, me acuerdo al principio de la pandemia que en Europa, que siempre había actuado como bloque, los países tomaban políticas completamente distintas respecto a cierre de fronteras, porque cada uno estaba pensando en sí. Esto también hace que las organizaciones globales, que generalmente son las que promueven los principios anticorrupción y que tratan como de hacer este rayado de cancha para todo el mundo, también tengan menos peso o los mismos países puedan decidir no adoptarse a estas medidas cuando se fijan estos estándares. Vivimos en un contexto de fake news y que claramente también lo estamos viviendo en Chile gigantesco, lo cual también aumenta esta crisis de confianza. Tenemos todo el tema de protección de datos versus seguridad. O sea, hoy día muchos de nosotros estamos dispuestos a entregar nuestros datos con tal de no contagiarnos, de no enfermarnos, pero ¿qué pasa con esos datos al futuro? Y así como hace unos años se decía que los datos eran el oro del futuro, bueno, el futuro es ahora. Por lo tanto, hoy día también, ¿qué es lo que va a pasar y cómo se va a manejar el tema de esos datos? Y qué es lo que hace de los que tienen esos datos poder, y como hablábamos antes, a mayor poder, mayor probabilidad de corrupción. El lavado de dinero y el narcotráfico también están aumentando gigantescamente, y este es un tema que siempre ha existido, pero ¿qué es lo que hace en el fondo este contexto de pandemia? Este es el dinero líquido que hay en la economía. Y generalmente, ¿qué es lo que pasa en las crisis? Está demostrado que uno de los años donde más se lavó dinero o donde más entró dinero sucio a los bancos en Estados Unidos fue el año 2009, después de la crisis económica del 2008. Por lo tanto, acá también tenemos que tener mucho ojo, porque en el fondo, como por estas ganas de sobrevivir, podemos terminar haciendo negocios con empresas fachadas, lavadores de activos, con tal de que nos ingrese dinero. Y otro tema muy importante, que es el rol de la tecnología. Si no fuera por la tecnología, claramente no podríamos estar reunidos aquí hoy día, pero también se da un trade-off en términos del poder que están adquiriendo las empresas tecnológicas. Me encanta la tecnología, no me vayan a creer que soy retrógrada por decir esto, pero ¿qué es lo que pasa? Pre-coronavirus, más del 60%, o sea, el año 2008, de las 10 empresas más grandes del mundo, solamente una era tecnológica, que era Microsoft. El año 2018, de las 10 empresas más grandes del mundo,
7 ya eran empresas tecnológicas, y acá estamos hablando de Alphabet, la matriz de Google, de Apple y de las empresas que nosotros conocemos. Se esperaba que al año 2022 el 60% del PIB mundial sea de empresas tecnológicas, y obviamente que la pandemia ha acelerado todo esto. ¿Cuál es el tema con esto y por qué tenemos que tener mucho cuidado? Porque son empresas que crecen tan rápido y que tienen tanto poder que terminan siendo más grandes que los países mismos. O sea, estas 7 empresas que están entre las empresas más grandes del mundo tecnológicas venden más que el PIB de Chile. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Que empezamos a depender también de las empresas de cómo se comporten estas empresas respecto a la corrupción. Si estas empresas deciden ser poco probas o poco éticas, se empieza a hacer mucho más difícil de controlar. Por otro lado, si deciden comportarse bien, entre comillas, también es una oportunidad gigantesca en contra de la corrupción. Pero por lo tanto, en el fondo, ¿qué es lo que se empieza a dar acá? Se empieza a dar de nuevo exceso de poder y empezamos a ver estos juegos donde hay mucho poder concentrado, puede aumentar la corrupción. Así que eso los quería dejar respecto a las tendencias, pero para que no se queden llorando y podamos tener como una discusión más nutrida después en el panel, ir a la otra parte, al rol de las empresas en la prevención de la corrupción. Hoy día las empresas efectivamente están en esta lucha por sobrevivir, por lo tanto puede aumentar esta probabilidad de cometer delitos. Y por otro lado están todos los planes cambiando. Les aseguro que no hay ninguna empresa que este año haya continuado con su mismo plan estratégico que había realizado el año pasado. Salen nuevas leyes y por lo tanto también se empiezan a relajar los controles y procesos. A mí me ha tocado ver, lo podemos discutir después, pero muchas empresas que por rebajar costos, lo primero que rebajan son áreas de auditoría o áreas de compliance, y uno dice, pero debería ser al revés, ahora debería ser mucho más fuerte, porque ahora es una probabilidad gigantesca de que efectivamente ocurran este tipo de delitos porque están todos desesperados. Y acá un tema más psicológico, seguramente muchos me lo han escuchado, pero siempre me gusta recalcarlo. Cuando hablamos de corrupción, siempre tendemos a pensar que son las empresas malas las que son corruptas, y las tendemos a separar como que fuera blanco y negro. Pero no es así. Las empresas malas, las empresas fachadas de los lavadores de activos, el crimen organizado, ni siquiera está preocupado de esto. Y esas van a ser corruptas por naturaleza y nacieron siendo corruptas. Pero generalmente los casos que vemos y con los que nos encontramos día a día son empresas que no nacieron con este fin, que sus fundadores seguramente tenían un buen propósito y no dijeron vamos a ganar mucha plata siendo corruptas o esta va a ser nuestra estrategia comercial. Y por lo tanto tenemos que entender de que efectivamente las empresas que les estamos hablando son empresas que no nacieron con este concepto, y por lo tanto se hace más importante que nunca que entiendan de que esto sí les puede ocurrir a ellas. Si es que vemos acá lo mismo que pasó en cuarentena, empresas que se cambiaron de giro a giros completamente nada que ver con tal de funcionar, demuestra lo que les estaba hablando antes, como esta autojustificación por sobrevivir, termino haciendo cualquier cosa a pesar de que vaya contra la ley y que esté mal. Y acá hay dos principios súper importantes. Uno, el de la autojustificación. Y nosotros siempre pensamos que cuando una empresa comete un delito, cuando hablo de empresas son personas que trabajan en las empresas, porque claramente no es el edificio de ladrillo, pero cuando hablamos de personas que cometen delitos, estas personas seguramente no se van a dormir pensando en la noche que hicieron algo mal. En el fondo están pensando que estaban haciendo algo bueno para la empresa, que estaban haciendo lo que tenían que hacer, o se autojustifican, y esto es típico chileno, es que todos lo hacen, entonces como todos lo hacen está bien, y empezamos a normalizar conducta. Incluso si es que analizamos los mismos casos de colusión de los que se refería el video, en el momento que los ejecutivos de CMPC tiraron los computadores al río, fue en el momento que salieron el caso de la colusión de los pollos, de las farmacias, y ahí dijeron, parece que lo que estamos haciendo está mal. Y uno dice, pero ¿cómo? Si es obvio que lo que estaban haciendo está mal. Pero recién en ese momento tiraron los computadores al río, o sea, recién en ese momento tuvieron como, tal vez que esas noches ya no durmieron tan bien, pero yo no creo que esas personas hayan dormido mal por los 10 años que duró el tema. Entonces, esto lo tenemos que tener súper claro cuando hablamos, o en el fondo cuando tratamos de prevenir que la corrupción ocurra, porque si lo tratamos de hacer con verdadero y falso, seguramente todos en la prueba van a tener un 7 y le van a apuntar, pero el problema es que cuando se cometen las acciones, se está pensando en otro tipo de temas. Y lo otro, los incentivos puestos en resultados, y este es un tema típico
de Chile, yo creo que de la mayoría de las empresas, pero acá se da más que nunca. ¿Por qué pongo niños? No para que sea como que tierno, sino porque todos nosotros también tenemos ese rol con nuestros hijos, y les aseguro que todos los que tenemos hijos muchas veces les preguntamos, ¿cómo te fue la prueba? Pero no medimos cuánto estudiaron. Y por lo tanto podemos estar haciendo que un niño que sabe que copiar es malo, porque seguramente se lo hemos dicho muchas veces, termine copiando porque sabe que al final le vamos a preguntar el resultado. Pasa exactamente lo mismo cuando vamos a los directorios de las empresas, cuando les preguntamos, ¿cómo te fue el mes pasado? ¿Cuánto bajamos los costos? ¿Cuánto vendimos? Y muchas veces no hacemos las preguntas de cómo llegamos a esos resultados, por qué nos está yendo tan bien, porque generalmente cuando están las cosas mal se hacen las preguntas, pero cuando están las cosas bien no se hacen, y por lo tanto, en otras palabras, le podemos estar diciendo al gerente comercial, haga lo que sea, pero por favor me llega con los números que prometimos el año pasado. Y acá, y lo otro, tendemos a tener muchos códigos de ética y a declarar mucho valor, pero tampoco lo bajamos en concreto y por lo tanto tampoco sabemos cómo medirlo. Y acá ya se me está acabando el tiempo, pero quiero dejar este tema planteado, que es el tema de sustentabilidad y de ESG. Hoy día este tema está, o sea, un concepto que está súper en boga, muchas empresas ya se están subiendo a este carro de los ESG, pero ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de los ESG? Nos terminamos quedando en estas primeras dos letras, en el tema medioambiental y en el tema social, pero no nos fijamos en esta gobernanza, que muchas veces es tan obvia o está en la base, que finalmente no terminamos haciendo nada de esta G que se refiere a los factores de gobernanza, y acá donde entra el tema anticorrupción, o sea, en esta G es donde deberíamos decir qué es lo que estamos haciendo para prevenir, aportar a la corrupción, o que la empresa no se vaya por ahí. Y hoy día cuando hablamos de una conversación típica de ESG, nos encontramos con este triángulo donde apenas estamos hablando de gobernanza, siendo que la conversación correcta debería tener esta gobernanza en el centro. Y cuando vemos todos los casos, hay muchísimos más, pero cuando vemos casos de corrupción, casos donde se han saltado los temas, y acá en el fondo también tenemos nuestros propios casos chilenos, ¿qué es lo que termina pasando? ¿Qué es lo que falló? Generalmente falló esta G. O sea, podemos tener empresas acá que lo estén dando todo por tener un mejor medio ambiente, etcétera, etcétera. O sea, incluso en el caso de Volkswagen, que la empresa se autoproclamaba como cercana al medio ambiente, pero cuando terminamos cambiando una medición específica para que cumpla con el número, esto acá no falló un tema medioambiental, acá falló un tema de gobernanza de la compañía y de no preguntarnos en el fondo cómo estamos llegando a esos resultados. Y acá por eso llevarlo a esta definición de compliance, que muchas veces la tendemos a llevar como al lado burocrático, cumplir con la ley. Compliance es mucho más allá que eso, y por eso que la palabra en inglés y no solamente cumplimiento, porque si no es un checklist, listo, cumplamos. Pero es poder centrarse en el cómo se hacen las cosas y no solamente en el qué se hace. Y acá, y sobre todo yo creo que en estos últimos años, y con tal de cumplir con estas metas o ingresar o cumplir incluso con estándares globales a nivel país, nos hemos fijado mucho en ese qué y poco en este cómo. Pero el gran desafío es poder sacar en el fondo como este compliance del papel. Hoy día existe mucho, o sea, ya no hay excusas o ya no hay empresas que te digan que no lo tienen, pero generalmente son manuales gigantescos guardados en un cajón, y que se terminan no cumpliendo, no llevando a la práctica. Y acá, para dejarlos como con el lado positivo, compliance es mucho más simple de lo que pensamos. Al final es hacer que cada área cumpla con lo que se estableció, y que cada área dentro de la empresa, las áreas operativas, las que realmente tienen los riesgos, se pregunten por cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos llegando a los resultados, cosa de poder pasar de este compliance traducido al español como cumplimiento a governance de la compañía, que como les decía muchas veces parece tan obvio, en el fondo como que no, pero si es obvio que no vamos a ser corruptos, obvio que no vamos a pagar soborno, obvio que no vamos a hacer negocios con empresas afectadas del narcotráfico, que terminamos por no medirlo y por lo tanto termina quedando un lindo código de ética guardado en un cajón. Así que con eso quería terminar. Muchas gracias y dejo a Margarita para que podamos seguir. Bueno, muchas gracias, Susana. Creo que nos has dejado un contexto muy amplio para la conversación que sigue, así que muy, muy interesante y de mucha reflexión. Y como tú bien dices,
se genera una desconfianza, no solo hacia las empresas, como los casos que tú mencionas, sino que todo tipo de instituciones, incluso instituciones que han tenido tradicionalmente han sido, a las cuales se les ha asignado mucha confianza, ¿verdad? Como instituciones como Carabineros, como la Iglesia antiguamente, que desgraciadamente también están en una crisis de confianza por todo lo que ha venido sucediendo en estos años. Les invito a seguir a nuestro encuentro en el hashtag Integridad y Agenda 2030, y ahora a continuación durante el panel a mandar sus preguntas a través del chat. Hacemos un saludo muy especial a los panelistas que nos acompañan hoy día, además de Susana, que participará también en el panel. Tenemos con nosotros a Jimena Chong. Jimena es abogada de la Universidad de Chile, fiscal jefa de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, consejera de Comunidad Mujer, consejera de la Asociación de Abogados Feministas, representante del Ministerio Público ante la Red Iberoamericana de Fiscales Anticorrupción, docente en las universidades de Chile, Católica de Chile, Diego Portales, de Talca, Finisterra y en programas de formación en el extranjero. Emilio Oñate, él es abogado de la Universidad Central de Chile, magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, cuenta con un postítulo en Derecho y Política Contemporánea de la Universidad de Lleida, profesor de Derecho Administrativo, impartiendo docencia en diversos programas de posgrado. Es además director del Instituto Chileno de Derecho Administrativo y presidente del Centro de Estudios Pedro Aguirre Cerda, decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile para el quinquenio 2016-2021. Ha sido profesor invitado en distintas universidades en el extranjero. Entre noviembre y diciembre del 2019 integró la Mesa Técnica para la Reforma Constitucional, que definió el itinerario para una nueva Constitución para Chile. Entre los años 2002 y 2006 fue secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la región de Valparaíso y luego secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONACET, del Gobierno de Chile. Mariano Gorgman, él es Compliance Officer de la empresa Siemens Chile. Hace más de 6 años, con más de 15 años en la compañía. También se desempeñó como Commercial Sales Manager para las divisiones de generación de energía convencionales y renovables. Además fue Contract Manager del sector de energía. Es alumne IACA de la International Anti-Corruption Academy, miembro del Círculo de Compliance de la CAMCHAL, la Cámara Chileno-Alemana, miembro de la World Compliance Association, miembro del Comité de Gobierno Corporativo del AmCham, entrenador del proyecto DEPE, Alliance for Integrity, miembro de la Comisión de Ética de EPEI, la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas Internacionales. Posee estudios de arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, entre otros. Estará moderado el panel por Manuel Ariz, que es investigador en espacio público, sociólogo, magíster en estudios sociales y políticos latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado. Anteriormente fue jefe de gabinete en el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, y coordinador de la Unidad de Transparencia y Probidad en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Fue también director del área de incidencia de la Fundación Ciudadana Inteligente y director de la Oficina de Un Techo para Chile en la provincia de Arauco. Muy bienvenidos a todos. Adelante, Manuel, con el panel. Gracias, Margarita, por la invitación y el difícil desafío de moderar esta conversación. La verdad es que a mí me gustaría escuchar a cada uno de los y las panelistas 2 horas seguidas a cada uno, pero el tiempo es finito, así que voy a tratar de que lo cumplamos y que podamos abordar esta problemática que plantea este espacio de conversación acerca de cómo la corrupción es un obstáculo para el desarrollo sostenible, tratando también de abordar estos conceptos de recuperación sostenible y paz positiva al que nos invitan hoy día. Quiero saludar también a la gente que está conectada, reiterar el hashtag con el que pueden interactuar en las redes sociales, que es Integridad y Agenda 2030, y también invitarlos a hacer sus preguntas a través del chat de Zoom. Bueno, partimos con una provocadora presentación de Susana, que obviamente nos generó emociones aterradoras, pero esperanzadoras al mismo tiempo.
Y para bajar esto un poquito a la realidad en Chile, me gustaría partir contigo, Emilio, a ver si tú puedes compartir qué lectura tienes del momento. Estamos viviendo esta crisis sanitaria que se desarrolla además en medio de una crisis social o una convulsión social y política que arrastramos desde octubre en nuestro país, donde este tema de la crisis de confianza, como bien dijo Susana, está muy presente, lo estamos viviendo ya no como algo abstracto, sino como una cuestión bien presente en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación con las instituciones. Entonces, ¿cuál es la lectura que tienes tú respecto de si en Chile contamos con un diseño institucional que, pese a todas estas circunstancias, pueda mitigar los riesgos de corrupción? ¿Cuáles son las deudas pendientes más relevantes en este ámbito? Sí, bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Margarita, por supuesto, a Red Pacto Global, ¿no? por la invitación, saludar también a los otros panelistas, ¿no? Felicitar a Susana por la excelente y motivadora presentación. Mira, yo creo, Manuel, que, bueno, hay muchas cosas que decir, ¿no? Pero para tratar de sintetizar, yo creo que hay dos ejes, ¿no? Que tienen que ver además con los objetivos de desarrollo sostenible a los que se hacía mención al inicio del panel, que creo que son bien importantes de tener en cuenta. Uno, el que dice relación con la desigualdad, la inequidad, y otro que dice relación efectivamente con la fortaleza institucional que tenemos como país, ¿no? Bueno, desde luego el tema de la desigualdad es un tema estructural en Chile. Fíjense ustedes que nosotros, al menos antes del denominado estallido social, ya veníamos dando muestras sostenidas, ¿no? De esa inequidad. Chile tiene un PIB del orden de 25.000, 26.000 dólares, un PIB similar, fíjense ustedes, al Producto Interno Bruto que tienen países de Europa del Este, pero los niveles de desigualdad que tiene Chile, bueno, no dan cuenta necesariamente de ese Producto Interno Bruto anual, ¿no? El 70%, más del 70% de la fuerza laboral en Chile percibe una remuneración inferior a los 500.000 pesos, y del orden del 1% de la población concentra o tiene el 33% de ese PIB. O sea, Chile es una sociedad evidentemente muy desigual, muy inequitativa, ¿no? Y bueno, el plebiscito recién pasado, del 25 de octubre, también desde el punto de vista territorial y geográfico, dio cuenta de esa inequidad o de esa desigualdad. Para aquí entrar en mayores detalles respecto de la votación que obtuvo, por ejemplo, la opción rechazo en el plebiscito en las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Eso da cuenta de diferencias, de desigualdades muy presentes en la sociedad chilena. Y desde luego, como bien decía Susana, eso tiene que ver también con la matriz, con el diseño institucional, con el Estado que tenemos. Y ahí yo creo que hay dos cuestiones muy importantes, a lo menos que considerar. Primero, cómo se empiezan a fortalecer lo que se denominan los controles no institucionales, vale decir, controles que no están en la estructura formal, pero que son fundamentales, por ejemplo, para la promoción de la transparencia, de la rendición de cuentas, ¿no? Y esto tiene incidencia en aspectos que desarrollan autoridades de gobierno, ¿no? A través, por ejemplo, del rol que juegan los medios de comunicación, y aspectos relacionados con la empresa, con el mundo privado. Bueno, ¿cómo nos enteramos de las decisiones que adopta la autoridad? Mucho a través de estos controles no institucionales, a través de los medios de comunicación, de la manifestación social también, ¿no? Que le pone presión a la autoridad, a veces, a mi parecer, de manera desmedida, para incidir en las decisiones que la autoridad adopta. O cómo nos enteramos de hechos de corrupción que afectan a la empresa y al Estado involucrados, ¿no? Hay múltiples casos a propósito de eso, ¿no? Que podríamos mencionar. Pero ahí el control no institucional de los medios de comunicación, de la ciudadanía, es fundamental. Y desde el punto de vista institucional, yo creo que, claro, el Estado chileno ha tenido fortalezas institucionales, pero hay cuestiones que necesariamente hay que corregir. Mira, por ejemplo, los organismos de control que hay en Chile, el Ministerio Público, ¿no? La Contraloría General de la República. Mira, son organismos súper importantes, realizan una labor fundamental. Son organismos autónomos, vale decir que tienen independencia del poder central, pero son organismos centralizados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, su presupuesto depende exclusivamente de la ley anual del presupuesto, o sea, depende del Ejecutivo de turno. ¿Cómo vamos a fortalecer
la capacidad de control, de rendición de cuentas de organismos tan importantes como el Ministerio Público o la Contraloría, si al final del día su vía presupuestaria depende exclusivamente de la ley anual de presupuesto, que como sabemos es de iniciativa exclusiva del presidente de la República? Entonces ahí hay un diseño institucional que hay que revisar evidentemente, ¿no? Porque si queremos tener mejores instituciones para el control, bueno, ese es un elemento muy importante. Creo que el otro aspecto institucional que hay que mirar también, y que afecta, yo diría, a todo el Estado chileno, tiene que ver con los niveles de discrecionalidad que todavía existen en la administración. Discrecionalidad, por ejemplo, para contratar funcionarios. Para contratar funcionarios o personal que ni siquiera está adscrito a las normas del Estatuto Administrativo, a la Ley 18.834. Todavía tenemos un gran tema con los honorarios, ¿no? Con los derechos de esos funcionarios, desde luego, pero ¿cuáles son los criterios de contratación que tiene la administración? Aquí no estamos hablando de los funcionarios de planta que integran la estructura de empleo permanente de un servicio. No estamos hablando también de no estamos hablando tampoco de los contratos, aunque ahí, desde luego, también hay un tema. Pero, ¿qué cantidad de profesionales a honorarios integran la administración del Estado? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que le exigimos a ese personal? Ahí hay mucha discrecionalidad todavía. Se ha avanzado, pero todavía hay un espacio ahí. Finalmente, la discrecionalidad que tienen, por ejemplo, las autoridades o jefaturas de servicio para ejercer potestades disciplinarias, ¿no? Mira, un último ejemplo, y con esto termino, Manuel. Mira, a propósito del bono clase media, ¿no? Esto ha salido en el último tiempo, ¿no? Ha sido bien cubierto por los medios de comunicación. Bueno, nos hemos enterado que un porcentaje, un número importante de funcionarios públicos accedió a ese bono clase media, no entregando la información verídica respecto de su remuneración, respecto de su sueldo. Y incluso desde el Parlamento hubo voces, bueno, que dijeron, condonemos a estas personas, aunque hayan accedido al bono de clase media. ¿Y qué es lo que dice la Contraloría? Bueno, las jefaturas de servicios de esos funcionarios públicos tienen que iniciar procedimientos disciplinarios, ¿no? Sumarios, administrativos. Pero ¿cuál es el estándar? ¿Cuál es la discrecionalidad, de nuevo, que fijan las jefaturas de los servicios? Todo esto influye, desde luego, en acrecentar o en disminuir los niveles de corrupción, de inequidad existente. Al final del día, si tenemos un sistema anticorrupción, no solo dado por leyes, por instituciones, por empresas, al final del día, si tenemos una estructura sistémica en donde el Estado puede jugar un rol muy importante, evidentemente vamos a tener, ¿no?, mejores niveles, como decía Susana, de cumplimiento, de gobernanza y en definitiva mejores niveles de menor inequidad y mejores niveles también de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Muy interesante cómo planteas estos dos ejes, además recogiendo varias de las cosas que nos había adelantado Susana. Y siguiendo por este segundo eje de la fortaleza institucional, al que tú hiciste referencia, y hablando de estas suertes de deficiencias en relación a la discrecionalidad, la capacidad de control de algunos órganos fiscalizadores, cuando fallan estos sistemas de prevención de la corrupción, ocurren estos casos, y aquí me gustaría preguntarle a la fiscal Jimena Chong, entonces, porque fallan estos sistemas de prevención, y ahí entonces entra a actuar el sistema judicial en la investigación y en la sanción de los delitos de corrupción. Entonces, ¿de qué manera, fiscal, usted considera que el Ministerio Público puede tener un rol moderador de conductas cuyo análisis pueda servir para que las empresas puedan perfeccionar sus sistemas de prevención de la corrupción? Bueno, muchas gracias, Manuel. Primero que todo, agradezco a Margarita la invitación, la oportunidad de poder estar acá en esta conversación que se abre sobre un tema que es de suma relevancia. Y agradezco también a todos los que están asistiendo, también a Manuel, tanto por su pregunta como por sus palabras previas, pese a que considero que es mucho riesgo de su parte decir que podría estar dispuesto a estar 2 horas escuchándonos, por lo menos a mí, digamos, pero
pero me parece que de todas maneras es un esfuerzo, casi un sacrificio que uno debería estar en condiciones de agradecer. Manuel, bueno, ligando tu pregunta también con la presentación de Susana y con lo que planteaba Emilio. A ver, lo cierto es que el problema, la problemática de la corrupción, entiendo y lo entendemos también desde el Ministerio Público, que debe ser enfocada o enfrentada, como bien decía Emilio y Susana, como una cuestión de carácter sistémico. Nosotros no vamos a obtener buenos resultados de cara a lo que es la Agenda 2030 y a la consolidación de los principios del Pacto Global y, por cierto, los objetivos de desarrollo sostenible, entre los cuales se encuentra también la reducción de las desigualdades, la reducción de la desigualdad de género, como nos indicaba el video, y el fortalecimiento de las instituciones, no vamos a lograr efectivamente esos objetivos si es que nosotros seguimos abocados al análisis, por así decirlo, casuístico de las cuestiones de corrupción, sino que debemos entender que esto se trata de un sistema y, si se quiere, yendo a una cuestión quizá un poco más profunda, a establecer una cultura anticorrupción. Y el establecimiento de una cultura anticorrupción supone que, en definitiva, cada uno de los actores, desde sus propias áreas, pero teniendo en cuenta esta interrelación en la cual nosotros nos encontramos, tiene que ejercer una contribución, y una contribución que sea una contribución consistente al logro de este objetivo de la generación de una cultura anticorrupción. Por lo tanto, no basta que las instituciones, las entidades públicas y privadas, voy a hablar obviamente de lo que puede hacer, y enfocándonos a tu pregunta, el Ministerio Público, ¿no es cierto?, de cara a esta necesidad de mostrarse como una institución sólida frente a la corrupción y de qué manera podemos modelar en consecuencia conducta, necesariamente entonces debe ser una solidez íntegra, ¿ya? Desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, del mismo modo como los sistemas de cumplimiento, de compliance, deben ser mirados como sistemas de integridad, las actuaciones institucionales también deben ser miradas desde el punto de vista de la integridad institucional. Y por lo tanto, atendido el ejemplo que ponía Emilio de la obtención por parte de funcionarios públicos de ¿no es cierto?, del bono de clase media, no habiendo tenido derecho efectivamente a acceder a aquello, constituye un problema para aquellas instituciones que tienen personas en esa condición, porque evidentemente el comportarse con arreglo al principio de probidad supone no solo hacerlo en el ámbito del ejercicio de la función, en el ámbito propiamente institucional, sino también en el ámbito, en definitiva, personal, porque como bien apuntaba Susana en su presentación, cualquier movimiento, ¿no es cierto?, en los límites dentro de los cuales deben comportarse las instituciones o las personas, va generando, ¿no es cierto?, este adelgazamiento de la línea de la probidad que constituye, por cierto, el flanco dentro del cual nosotros debemos en definitiva movernos. Desde ese punto de vista, y atendiendo a tu pregunta, Manuel, me parece que el Ministerio Público puede dar cuenta primero de algunos avances o de algunos pasos que hemos dado de cara a mostrarnos o a procurar mostrarnos como una institución sólida que de alguna forma es capaz de enfrentar situaciones de alta corrupción pública y de mediante investigaciones que sean efectivamente funcionales a la obtención de condenas el día de mañana, poder de alguna forma modelar conducta. Lo primero es que el Ministerio Público lanzó, un poco en el ámbito de lo que han sido las reuniones de la OCDE, una guía sobre responsabilidad penal de la persona jurídica, que de alguna forma puede orientar también tanto a las empresas como fundamentalmente a las compañías de compliance en relación con el contenido, al menos con la observación que el Ministerio Público está haciendo respecto al contenido de los modelos de cumplimiento, teniendo siempre en cuenta que esta observación apunta a entender estos modelos de cumplimiento como modelos de integridad y en ningún caso a entender que la sola
obtención de un modelo de cumplimiento supone una barrera que impide la atribución de responsabilidad penal de la persona jurídica, porque debe tratarse de un modelo de cumplimiento que efectivamente tenga aplicación en la práctica y por lo tanto que haya permeado a la cultura institucional y se haya erigido como una forma efectiva de control y no solo como una forma aparente de control, por cuanto la ley, en este caso la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, no establece una exención asociada exclusivamente a la obtención de un modelo de cumplimiento, sino que requiere, ¿no es cierto?, el que este modelo sea eficiente, sea un modelo eficaz, y por lo tanto constituya efectivamente una forma adecuada de control de aquellas personas que se sitúan aguas abajo, ¿no es cierto?, de la cadena de o la cabeza de la administración. Por otro lado, el fiscal nacional ha trazado ciertos objetivos estratégicos para su periodo, y dentro de esos objetivos estratégicos se encuentra la definición de una política de persecución penal. Y en esta política de persecución penal se han trazado también y se han priorizado determinadas categorías de delito, dentro de las cuales se encuentra la persecución de delitos de corrupción y delitos económicos que afecten el funcionamiento del mercado, que son en definitiva una forma también de corrupción económica y que, por cierto, afectan en muchas oportunidades también el adecuado funcionamiento del sistema económico, el adecuado funcionamiento del sistema de ingresos y egresos del Estado, y con ello se afecta también la eficacia, eficiencia del Estado y, consecuencialmente, entre otras cosas, la posibilidad de reducción de la pobreza o las desigualdades, para empatar esto con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y que son impulsados por Pacto Global. Como consecuencia de esto, estamos en el plano de lo declarativo. Sin perjuicio, debemos predicar también de la propia institución del Ministerio Público, lo mismo que acabamos de decir respecto de las empresas. No sacamos nada con que la cabeza del Ministerio Público, el fiscal nacional, haya hecho estas declaraciones en términos de lanzar esta guía de investigación. No sacamos nada con que el fiscal nacional priorice los delitos de corrupción, si es que quienes estamos, por así decirlo, en la trinchera, para utilizar una muy mala analogía, militar, para quienes estamos en la trinchera o en la primera línea, para usar una peor analogía, incluso atendido a los tiempos actuales, tengamos que efectivamente actualizar, ¿no es cierto?, y materializar esa priorización en diseños de investigación que ante actos de corrupción, en donde existan empresas involucradas, efectivamente desarrolle investigaciones eficaces y eficientes, tendientes a probar la solidez, la eficacia y el real funcionamiento de los mecanismos de cumplimiento que hayan sido adoptados por esas empresas. De manera tal de que, por una parte, se excluya de persecución penal aquellas empresas en donde, pese a ejercicios efectivos de control, alguno o algunos de sus empleados igual incurran en actos de corrupción, que son actos de corrupción que están mucho más visibles hoy día, precisamente a propósito de todos estos factores que Transparencia Internacional ha puesto sobre la mesa con ocasión, ¿no es cierto?, de la crisis de COVID, y en esos casos excluirlos de persecución penal o llevar hasta las últimas consecuencias, incluyendo el juicio oral, en aquellos casos en que esta estructura empresarial, por ausencia de mecanismos de control, haya sido en definitiva facilitador de corrupción y de alguna forma, por lo tanto, deban hacerse responsables penalmente de aquello. Por lo tanto, declarados estos principios por parte del fiscal nacional, corresponde al Ministerio Público adoptar medidas serias de diseño de investigación, generar con las policías diligencias que sean efectivamente útiles y generar mecanismos de prueba que a la larga permitan a los tribunales, en etapa de atribución, sancionar eficazmente a las empresas que incurran en este tipo de conducta, como una forma ahí de modelar entonces los comportamientos futuros de las restantes empresas, entregando tanto el Ministerio Público como fundamentalmente los tribunales, a través de la generación de jurisprudencia relevante, herramientas, caminos, guías que le permitan a las empresas entender entonces de qué forma estos organismos que entran a tallar de manera posterior a la ocurrencia de los hechos de corrupción, los orientan a la adopción de medidas futuras. Y esos son ciertamente los desafíos. Hoy día
pese a que la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica cumple 11 años prácticamente ahora en diciembre del 2020, hemos tenido ejercicios todavía bastante mezquinos o modestos en términos de llevar efectivamente casos a juicio e ir construyendo una jurisprudencia y una práctica que abone estos objetivos de modelamiento de conducta que en el caso particular de la corrupción son sumamente relevantes para entender que efectivamente la respuesta estatal es una respuesta consistente y por lo tanto que estamos como Estado comunicando que efectivamente la corrupción aparece como un problema serio y respecto del cual también el Estado se hace cargo también de manera seria y consistente. Espero con eso haber respondido a tu pregunta, Manuel, y colaborar o contribuir al diálogo que estamos teniendo el día de hoy. Perfecto, muchas gracias, fiscal. Ha planteado un desafío tremendamente difícil respecto al cambio cultural para poder enfrentar la corrupción, ¿no? Y ese cambio debería, si lo enfrentamos en la actualidad, lo vamos a enfrentar en medio de esta crisis de confianza a la que hemos hecho referencia insistentemente, que no afecta solo a Chile, sino que es un fenómeno global. Hoy día todas las instituciones públicas, las empresas privadas, tienen serios riesgos reputacionales o están en medio de esta crisis de confianza. Pero en Chile parece haberse acentuado más este fenómeno producto del estallido social de octubre del año pasado. Entonces, Mariano, me gustaría preguntarte, ¿cómo consideras tú que se puede restituir la confianza pública en las instituciones o en las empresas? ¿Cuál es el camino para poder hacerlo? Y si es que finalmente no se pueden producir cambios culturales dentro de las organizaciones que permitan dar este paso. Gracias, Manuel. Buenos días a todos. Gracias, Margarita. Gracias, Red Pacto Global de Chile. Gracias a los panelistas. Gracias, Susana, por la gran presentación, que ahora voy a ampliar un poco más. Y gracias especialmente al público, ¿no?, que se toman este tiempo para poder entender y poder discutir y captar ideas en estos tiempos, que cada vez son más estos eventos que aparecen, ¿no? A ver, la verdad que la pregunta, ¿se puede restaurar la confianza? Y yo creo que sí. Me gusta hablar un poco más de historias. Bueno, yo represento en este panel por ahí al lado privado más que nada, y de una empresa que pasó por una gran crisis de corrupción en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Y qué medidas se tomaron, ¿no? Si bien no hay una receta y cada empresa tiene su forma, puedo comentar algunas de las cosas que sí se hicieron, ¿no?, y que sí dieron efecto. Me gusta que la presentación de Susana, antes aparecía Siemens, ¿no?, dentro de las empresas, y eso quiere decir que algo cambió, ¿no?, y algo dentro de la organización. Si bien en nuestro caso es un caso de estudio de Harvard, y en todas las universidades y en todos los diplomados se habla de este caso, que podemos ampliar, y creo que con 2 horas te quedarías corto, Manuel. Podemos estar hablando días de lo que pasó y de cómo puede ser un cambio cultural dentro de este tipo de organizaciones. Una de las primeras cosas que tiene que hacer una organización, o lo que hizo, por ejemplo, Siemens en este caso, fue reconocer el error, ¿no? Reconocer que estaban haciendo las cosas mal y ver cómo trabajar para solucionarlo. Había que tomar decisiones en ese momento, estoy hablando del 2006, y una decisión era: o cerramos la compañía por el mega escándalo, por la cantidad de multas que había que pagar, por los acuerdos que había que hacer con las entidades gubernamentales, ya sea europeas o americanas, o queremos hacer las cosas bien, ¿no? Por lo tanto, transparentar, y hay una frase que es open kimono, ¿no?, entregar full transparencia a las organizaciones investigativas, abrir la compañía para que se analice y se investigue realmente todo lo que se tenga que investigar, fue clave, ¿no? Otras cosas grandes que pasaron fue el cambio de la dirección, ¿no?, los mandos altos, los mandos medios, y el mensaje tiene que ser claro, ¿sí? Si bien Jimena mencionaba que si el tono de la cima desde la Fiscalía Nacional tiene que ser, y el resto tiene que acompañar, para mí es así. Si el número 1, en este caso de la compañía, no manda mensajes, no está transitando y caminando las compañías con estos mensajes, al resto no lo va a seguir, ¿no? Por lo tanto, hay que mandar mensajes desde arriba, pero también
hay que hacerlo en cascada y todo el resto tiene que acompañar, ¿no? Obviamente hay que analizar cuáles son esas ventajas después competitivas para permanecer en estos mercados del día de hoy, ¿no? Se tienen que analizar los riesgos, ¿sí? Relacionados no solamente con la parte operativa de una compañía, sino también relacionados con, en ese momento, de compliance o de corrupción. Yo concuerdo con Jimena que estamos hablando de integridad o de un sistema de integridad hoy, y generar esos controles que mitigan, ¿no? Esos riesgos. Después, obviamente en un principio, cuando uno quiere implementar un sistema, la palabra compliance, cumplimiento, como quieran llamarla, era todo tabú. Uno cree que es la PDI o que es la policía que está trabando todos los negocios y que en su momento nosotros teníamos más de 100 controles específicos de compliance, ¿no? Obviamente no frenaba la rueda, pero hacía que todo funcionara por ese lado, ¿no? Y a mí me gusta hacer la analogía de, uno tiene una mascota, un Rottweiler, por ejemplo, y en un principio uno le tiene miedo, ¿no? O las personas le pueden tener miedo a ese Rottweiler y lo tienes bien amarrado, ¿no? Pero con el correr de los años, obviamente, y en nuestro caso, un sistema con mucha madurez y con muchos cambios y con especialistas que se dedicaron justamente a ver y enfocar todo esto en las personas, vas soltando la cuerda, ¿no? Y te transformás en, más que la policía como en un principio uno creía que era, te transformás en un consultor de negocio, ¿no? No el departamento que te va a frenar, sino en el airbag, ¿sí? Uno puede accionar o desactivar el airbag, pero efectivamente cuando uno pasa a ser consultor, es toda la parte preventiva de un sistema de compliance, ¿no? Más del 80% de nuestro trabajo, o de mi trabajo en particular, es preventivo, ¿no? En entrenamientos, en consultoría, en asesoría, en escuchar, ¿no? Hay que saber escuchar a las personas. Y si no sos si no te puedes prestar para eso, la verdad que no generás la confianza, ¿no? Hoy en día puedo decir, ¿no?, que dentro de Siemens la gente tiene inyectada en el ADN este sistema de compliance y antepone la seguridad humana, ¿no?, entre cualquier problema que pueda haber, y el comportamiento humano por sobre todo. Y a partir de ahí empiezan a hacer los negocios, ¿no? Y eso es lo bueno que tiene esta compañía. La palabra clave es confianza, ¿no? Y se mencionó y cómo generamos la confianza. Es clave, ¿sí? Tiene mucho que ver también la persona que está haciendo y ejerciendo el cargo como compliance officer, como también los receptores, ¿no? Y también los managers. Sí o sí, nosotros tenemos una cultura de speak up, ¿no? De poder levantar la mano y poder entregar un mal comportamiento o denunciar o consultar si hay algo que se está haciendo mal, porque efectivamente hay donde hacerlo, están parados dentro de las normativas que hay una protección a los denunciantes, hay una protección al denunciado también, porque obviamente es inocente hasta que se compruebe que tuvo algún ilícito, y un poco reforzando lo que decía Jimena, las instituciones privadas, en este caso, cada vez más, ¿no? Y en este caso yo hablo de una multinacional, pero las investigaciones o los programas de compliance dejan de ser de papel, ¿no? Y tienen que dejar de ser papel, Susana lo mencionaba mucho en su presentación, tienen que ser realmente vivos, ¿no? Y vividos. Mucho entrenamiento, mucha comunicación, perdón, y eso es clave, ¿no? Pero la palabra confianza del sistema hace que la tarea sea cumplida, porque obviamente lo que busca el sistema de compliance no es un culpable, ¿no? Lo que buscamos nosotros no es buscar los culpables, no estamos viendo en cuántas computadoras se mete la gente o qué mail se está mandando. La verdad que no tenemos la capacidad tecnológica o humana para hacerlo, sí tecnológica, pero nosotros estamos buscando que ante una zona gris o ante cualquier problema que haya, es buscar cómo solucionar y remediar ese proceso. El culpable va a tener su pena, si es que fue culpable, pero nuestro objetivo acá es generar que los procesos fluyan y mejoren, ¿no? Y el how y el what que mencionaba, el cómo y el qué que mencionaba Susana, también es clave, ¿no? Para nosotros, de vuelta, nos importa más el comportamiento humano que si está cumpliendo o no, porque obviamente dentro de un cumplimiento de una normativa interna de la compañía o de una ley, como la 20.393 o la que sea, siempre hay alrededor muchos factores que tiene esta persona, ¿no? El ser humano es un ser
sensible, pensante, y efectivamente le pudo haber estado pasando algo, y eso es lo que analizamos nosotros dentro de parte del proceso investigativo también. Por lo tanto, dejo también de vuelta que sí es posible, sí es alentador, obviamente lleva años, no es de un día para otro, pero tenemos que estar todos convencidos de que vamos para el mismo lado, ¿no? Así que espero haber respondido la pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias, Mariano. Retomando lo que tú señalas de la confianza como palabra clave, y en este contexto en el que estamos ahora, me gustaría preguntarte, Susana, tú que tienes un amplio conocimiento también del mundo empresarial en nuestro país, si tú consideras que después, porque en la crisis que tuvimos en octubre se le atribuyen muchas causas, déficit de la política social o de la política pública, precarización de la vida cotidiana de las personas, etcétera, pero también hay una causa que ha aparecido en muchos diagnósticos que tiene que ver con esta sensación de abuso o de impunidad que siente la población en Chile, donde la justicia no se le trata de la misma forma de la que se le trata a la élite, las empresas, por ejemplo, que cometen casos de colusión, la etiqueta, una de las postales del estallido social, podríamos decir que son las clases de ética, las que se condenaron a algunas personas que están involucradas en casos de corrupción. Entonces, ¿tú consideras que las empresas después de después del estallido social, o desde que se inició el estallido social, han comenzado a implementar o se han autoimpuesto medidas más exigentes para prevenir la corrupción que las que establece la norma? Y detrás de esta pregunta hay otra quizá un poquito más profunda, que si es que las empresas o el mundo empresarial ha reconocido cierta responsabilidad en lo que nos ha pasado como país en este último tiempo. Bueno, gracias por la pregunta, Manuel. Yo creo, aunque me gane algunos enemigos, que hay de todo. O sea, efectivamente hay empresas que han reconocido y empresas que al menos ya tienen conciencia y que han estado a la vanguardia en estos temas, pero yo diría que son las menos. Yo creo que en Chile la gran mayoría de empresas, no solamente el hecho de no reconocer, o en el fondo de decir, nosotros somos culpables, pero en Chile somos súper buenos para ver la paja en el ojo ajeno. Entonces, cuando hablamos de corrupción, hablamos de casos específicos, de empresas específicas, incluso de personas con nombre y apellido. O sea, si es que nos remontamos a los años, cuando ocurrió el caso La Polar, ni siquiera era La Polar, era Pablo, alcalde con nombre y apellido. Entonces, en el fondo, tendemos a pensar que no nos puede pasar. Y yo creo que el gran problema que pasa, y que también creo que es causa del estallido social, es eso, que hemos tendido, o por muchos años, dijimos en Chile no existe la corrupción, por lo tanto tampoco se hizo nada para prevenirla, porque no existía. Y acá yo sí se los puedo contar como experiencia personal, pero cuando salió la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, yo empecé a ir a empresas, incluso a decirles, oiga, existe esta ley, decían, pero esa ley no es para mí. Esa ley no nos aplica porque nosotros no somos corruptos. Entonces, por eso que yo les mostraba también antes de por qué ocurre, porque tendemos a aislar, tendemos a decir, sí, los otros sí, pero yo no. Entonces, como pensamos que nosotros no hacemos nada. Y como bien decía Mariano, no se trata acá de poner las manos al fuego por todos los trabajadores, Jimena también lo mencionó, no se trata de decir, acá la empresa tiene que quedar blindada, acá pueden ocurrir cosas, pero la empresa tiene que hacer todo para prevenir. Y ahí está el rol de la empresa en la prevención de la corrupción, pero acá no nos, o como la mayoría, en el fondo la empresa no ve ese rol, porque dice, total, si nosotros no somos corruptos, entonces mi rol es no ser corrupto, pero no ven de que en empresas donde trabajan miles de trabajadores, algunos se podría salir de ahí. Y acá no quiero meter a todas las empresas en el mismo saco porque efectivamente hay empresas que hoy día sí están a la vanguardia en estos temas, sí están mirando afuera, pero la gran mayoría, y en Chile, yo no soy abogado, pero en Chile somos súper legalistas, entonces generalmente lo que pasa es que la empresa dice, bueno, entonces estas son las leyes, listo, las cumplo, las tengo ahí, pero no vamos más allá. Y por eso les quería mostrar también antes lo de los ESG y en el fondo cómo llevarlo a esta G, porque no es solamente porque exista una ley que te dice no cometas este delito.
es porque debería ser así. Yo me acuerdo el año pasado cuando salió la ley, hace 2 años ya, la ley 21.121, que en el fondo llamada ley anticorrupción y que incluye el soborno entre privados, entre otros como delito. Haber estado conversando con algunas empresas a nivel de directorio y que algunos digan, pero ¿cómo? ¿Hasta cuándo sacamos más leyes? Y yo decía, pero es que no porque exista una ley de soborno entre privados, quiere decir de que antes de eso tú podías cometer soborno entre privados. O sea, en el fondo muchas veces nos terminamos yendo, porque la ley dice esto. Incluso acá, para bien o para mal, pero dado que la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas al principio incluía 3 delitos, las empresas trabajaron por esos 3 delitos y no por temas que a veces eran mucho más relevantes, como temas de libre competencia, que no porque no estén en esa ley quiere decir que me puedo coludir con otra empresa. Entonces yo creo que el desafío, y como bien hablaba Jimena de este cambio cultural, va por ahí, o sea, en pensar más allá, en tener altura de miras, y acá, siendo súper crítica, pero yo creo que en Chile vivimos en una isla. O sea, no sé si será la cordillera o habrá sido este tema de creernos como los jaguares de Latinoamérica por tantos años, pero nos terminó a no ver lo que está pasando en el mundo. Y estas tendencias que yo les mostré a ustedes antes, son tendencias mundiales, es un estudio de transparencia internacional de cómo va a ser el mundo. Chile ni siquiera aparece en ese mapa, pero que si uno analiza cada uno de esos puntos, uno dice, todo esto está pasando en Chile. Y el problema es que no lo vemos venir, y mi gran preocupación hoy día, porque en el fondo, Manuel, tú me preguntabas, ¿hay un cambio pre y post estallido? Yo creo que no, las empresas que lo venían haciendo bien antes, son antes del estallido, la mayoría, o sea, no es que se produjo un cambio y las empresas dijeron, ahora sí, porque el estallido, no, porque sí, seguimos, y yo creo que es un tema muy humano, pensando que no somos parte del problema, pensando que otros lo son. Entonces, incluso, hoy sí, qué horrible estas empresas que se comportaron mal, pero seguimos sin pensar que lo somos, y yo creo que para que se pueda generar este cambio cultural, se tiene que dar este examen de decir, me puede pasar, y es algo súper humilde, pero en Chile no somos tan humildes, entonces, en el fondo es como un ejercicio de decir, todos somos susceptibles a que pase, todos podemos hacer algo por contribuir, y por algo en el mundo se está hablando de estas tendencias, o sea, y pensando en algo, en el fondo mucho más básico, pero esta discusión que ya se viene dando hace más de un año, pero que volvió a reflotar del tema de responsabilidad social empresarial, que algunos dicen, no, pero es que esto es como la donación, el rol de la empresa en la sociedad, que es mucho más allá que su rol anticorrupción. Como les decía, la anticorrupción es la base, es como la parte, es lo mínimo, en el fondo. Pero este rol de la empresa en la sociedad, el rol de una empresa sustentable en el tiempo, hay muchos todavía, en el fondo, no quiero usar, pero en el fondo mucha gente que todavía dice, pero ¿por qué? ¿Por qué la empresa se tiene que comportar así? Y uno, en el fondo es como una gran sacudida, oigan, el mundo cambió. El Foro Económico Mundial, todo su lema en el fondo de este año, y para el foro de Davos, que ya no será Davos, que será virtual en alguna parte del mundo, pero en el fondo es como el gran reseteo. Aprovechemos la pandemia de decir, ojo, ¿qué nos estaba pasando? Y como empresa, ¿qué rol cumplimos? Y ojalá que aquí se dé de que efectivamente los consumidores, los empleados, los proveedores prefieran empresas que sí están haciendo algo versus que no. Porque si es que no existe, esto es mucho más allá que la ley. En el fondo, si es que no existe realmente un premio o un castigo por no comportarse como se debe, lamentablemente, porque uno dice, bueno, debería ser obvio que igual los dueños y los directores quieren ir hacia allá, pero muchas veces si es que no existe como este castigo, no se ve rentable, que es una visión súper de corto plazo y por lo tanto no se avanza hacia allá. Espero con eso responder la pregunta, tal vez los dejé más enredados, pero en el fondo el desafío del cambio cultural parte por reconocerse de que puede pasar, y yo no creo que el estallido hizo eso. O sea, yo creo que el estallido fue, sí, qué horrible lo otro, pero no un examen de conciencia de cada empresa. Mira, qué interesante y preocupante a la vez porque va contra lo que nos había dicho Mariano, de que el primer paso para poder producir estos cambios culturales tienen que ver con reconocer el error. Entonces, recogiendo algunas preguntas del público, voy a desordenar ahora un poquito el orden y voy a retomar contigo, Mariano. Me gustaría, me interesó mucho esta suerte de evolución en el que primero tenemos un control fuerte y después vamos dando paso a
ciertos grados de autonomía, en el que cada persona haya internalizado valores, se ha alineado con los valores de la institución, etc. Y ahí, aprovechando una pregunta que hay de la gente que nos está escuchando, algunos de los principios del gobierno abierto, que no sé si tú has escuchado hablar de esta iniciativa de gobierno abierto, pero es una iniciativa también global en la que se busca que los gobiernos realicen planes de acción de acuerdo a 4 o 5 principios, que son transparencia y acceso a información, rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración e innovación. Algunos de estos principios, y en general se ha planteado en el tema del gobierno abierto, la aplicabilidad de estos principios también no solo al Poder Ejecutivo, que son los que han liderado la implementación de estos principios en algunos de sus planes de acciones, sino que también el Poder Legislativo, Poder Judicial, e incluso algunos lo plantean también para el sector privado. ¿A ti te hace sentido en este tránsito en el que tenemos controles más férreos a una cuestión más basada en principios, en incentivos, como decía Susana, etcétera? La verdad que sí me hace sentido, pero de vuelta, yo cuando empecé mi respuesta a la pregunta anterior, no hay una receta exacta, ¿no? Cada empresa lo tiene que medir y tiene que analizar, porque todas las empresas trabajan en distintos rubros, todas las empresas trabajan de distinta manera, y digamos, el remedio o la receta, y el remedio después que utilizó Siemens fue nos sirvió obviamente, pero de vuelta, somos seres humanos, ¿no? Y el ser humano va a haber una zona gris o va a haber un grifo abierto y lo va a hacer, lo va a agarrar porque es naturaleza nuestra, ¿no? Nadie me controla, Susana lo puso en su presentación, siempre se hizo así, nadie cuestiona nada, efectivamente mi jefe me obligó, que los resultados, que los incentivos, sí, bueno, efectivamente lo va a cometer. La única diferencia, y quiero hacer una aclaración, antes usaron mucho la palabra sistémica, ¿no? Con la corrupción, cuando vos tenés una corrupción sistémica en una empresa privada, el número 1 de la compañía sabe qué está pasando. Y él autoriza esos pagos, o autoriza que pase eso. Siemens tuvo una corrupción sistémica. Hoy no es sistémica, hoy son casos puntuales, ¿no? Hay alguien que se saltea una normativa, hay alguien que viola el código de conducta por temas de conflicto de interés, o por colusión, o por cohecho, por lo que sea, pero no es sistémica. Hago esa aclaración porque en las instituciones estoy de acuerdo que sea algo mucho más, digamos, unido o unificado en cuanto a desarrollar estas temáticas. Los incentivos para mí fueron claves en un principio, cuando vos tenés bien fuerte el Rottweiler de vuelta, pero de vuelta, hoy nosotros analizamos el cómo, ¿no? Los incentivos puestos en nuestras compañías son cómo llegaste a vender, cómo obtuviste esos resultados, no el título nomás de tenés que vender $10.000 y con eso te pago el bono. No. Hay que saber poner bien esos incentivos. Y sí estoy de acuerdo con integridad, con transparencia, con accountability, ¿no? Con rendición de cuentas. Las empresas tienen que hacerlo, ¿sí? Pero dentro de las normativas que también lo permitan, ¿no? Porque si Siemens es la única que se abre al mercado, pero el resto no, nosotros tenemos que todos tirar para el mismo lado, ¿no? Y creo que es clave. Efectivamente, nosotros imponemos esa transparencia en los procesos de compra, en los procesos licitatorios con el Estado, con empresas privadas también, y obviamente queremos que el resto de los terceros también hagan eso. Y ahí es como nivelamos la cancha. Es muy difícil, ¿no? Y creo que una multinacional, y Susana lo decía recién, mira y tiene sus leyes de continente bastante fuertes, y está bueno que las empresas de acá también se comparen, busquen mejores prácticas todo el tiempo de lo que está pasando afuera. Pero bueno, hay que seguir por este camino, ¿sí? La crisis, si vos me preguntás a mí la misma pregunta que le hiciste a Susana antes, concuerdo con ella, no cambió. O sea, las empresas que eran transparentes, las empresas que hacían el bien, o las empresas que querían hacer o tener una forma de hacer negocios, la tenían de antes de la crisis, ¿no? Y antes del COVID. Por lo tanto, esto hace que tuvimos que reforzar nuestro sistema de alguna manera, virtual en este caso, porque no estamos viendo a las personas, no estamos entrenándolas personalmente,
pero yo creo que va por ese mismo camino, ¿no? O sea, tenemos que seguir trabajando en esto y tiene que ser en crecimiento. Por más leyes que pongas, si la persona, o como mencionaba antes, si la organización en sí tiene un sistema de compliance mucho más robusto que lo que dicen las leyes, y bueno, va a funcionar mejor, ¿no? No esperemos a que salga una ley, no esperemos a que alguien me ponga un garrote para poder hacer las cosas bien. Nosotros tenemos que hacer las cosas bien de por sí, ¿no? A nosotros nos enseñan, ahí veía una pregunta antes, de por qué no ponerlo en las universidades o en los colegios. Lógico que sí, esto tiene que ver, y no es la palabra ética nomás, sino es los valores que uno trae de la casa. Uno tiene que saber que vas a pagar una cuota de Netflix y no vas a comprar una película pirata en la calle, ¿no? Y cosas, desde ese ejemplo mínimo hasta millones de cosas que vienen desde la casa o de los chicos, ¿no? Creo que sí, creo que comparto con un poco con lo que preguntabas y con los otros panelistas, ¿no? Gracias, Mariano. Fiscal, tenemos varias preguntas para usted en el chat. Y voy a agruparlas en una, ¿ya? Para que no se acerque a las 2 horas de hablar. Hay una pregunta en cómo se aplica la investigación a posible corrupción en el sector salud, en servicios de salud, hospitales en Chile, y otra si se está preparando adecuadamente en Fiscalía para investigar eficientemente estos delitos con recursos y foco. Entonces, la pregunta como aglutinadora es si es que, porque también yo le he escuchado, no quiero ponerla en aprietos con la pregunta, porque es algo que le hemos escuchado también al fiscal nacional, pero si existe hoy día las facultades de investigación con las que cuenta el Ministerio Público para los delitos de corrupción son satisfactorias. Se ha hecho un diagnóstico que en general las facultades intrusivas, por ejemplo, son más laxas que para otro tipo de delitos en materia de corrupción. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo ustedes también como fiscales enfrentan ese desafío en la investigación de delitos de corrupción? Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, la situación actual en materia de corrupción, yo diría que es una situación que ha ido mejorando con el tiempo. Nosotros no podemos desconocer el hecho de que el poder colegislador, digamos, ha tenido diversos incentivos o iniciativas más bien tendientes a fortalecer de alguna forma la respuesta anticorrupción, la respuesta penal anticorrupción. Ha habido un incremento en las penas, ha existido ahora último una modificación, ¿no es cierto?, en las disposiciones procesales que faculta algunos incentivos procesales a la colaboración eficaz, por ejemplo, en el caso de delitos de corrupción, que es una fórmula no tan propia de colaboración eficaz, pero al menos una regla de atenuación de pena para aquellas personas que entreguen antecedentes relevantes en un contexto de corrupción. Sin perjuicio de eso, estas herramientas en general son herramientas que son, y lo ha dicho, como tú bien dices, Manuel, el fiscal nacional, son herramientas que son bastante menos intensas que las existentes en otro conjunto de delitos, digamos. O sea, por poner solo un ejemplo, la interceptación telefónica está permitida en el caso del tráfico de droga, en general cualquiera sea la penalidad, y está reducida en el caso de los delitos comunes, dentro de los cuales se encuentran los delitos de corrupción, para aquellos casos que tienen asignada una pena de crimen, que son la menos cantidad de delitos de corrupción, y no está, por ejemplo, el paradigma del delito de corrupción, que es el delito de cohecho o el delito de soborno. Ahora, frente a eso, el Ministerio Público lo que ha hecho, a propósito de lo que tú nos dices de fortalecimiento y de la pregunta sobre cómo afrontarlo, primero es que el fiscal nacional ha dictado una serie de instrucciones al amparo, ¿no es cierto?, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, estableciendo diligencias mínimas que se deben realizar en este caso. Nosotros contamos con una alianza estratégica, sobre todo con la Policía de Investigaciones, en términos que la policía también creó una brigada anticorrupción, ¿no es cierto? Primero brigada de delitos funcionarios y hoy día una brigada anticorrupción, que ha supuesto, ¿no es cierto?, la incorporación de profesionales de la Policía de Investigaciones de distintas áreas, y evidentemente nosotros tenemos que integrar también conocimiento y experiencia de nuestros fiscales en abocar también a estos fiscales a la investigación de delitos de corrupción, teniendo en cuenta estas restricciones.
Pero evidentemente, y lo comentaba Emilio también, o sea, el Ministerio Público no ha estado a salvo de las necesarias restricciones en materias presupuestarias que han existido producto precisamente de la crisis del COVID-19, y eso determina, ¿no es cierto?, que la autoridad tiene que distribuir, ¿no es cierto?, estos recursos acorde con, insisto, estos delitos priorizados que se encuentran en la Política Nacional de Persecución Penal, dentro del cual se encuentra precisamente la corrupción. No quiero cerrar sin tocar un tema que tocó Susana, que me parece que es un tema súper relevante a propósito del tema del legalismo, ¿no es cierto? Y esto no me toca a mí, ¿no es cierto? Yo no soy corrupto, esto no me toca a mí. Que es una conversación o una argumentación que uno escucha también a propósito de los conflictos de interés. Yo no necesito que se regulen los conflictos de intereses porque yo no tengo conflictos de interés, sin establecer, digamos, o visualizar que es precisamente una medida de carácter precautorio, es decir, para precaver el conflicto de interés, no es una medida de juicio. Pero una cuestión con la cual nosotros nos hemos estado enfrentando últimamente, y que yo creo que se enmarca un poco con esta cuestión de la crisis de confianza, es que se ha extendido el discurso de que aquello que no es ilegal e incluso aquello que no es delictivo está permitido. ¿Ya? De modo tal de que en tanto una persona no sea condenada con un estándar penal, que atendida a la naturaleza de la respuesta penal restrictiva al extremo de los derechos de las personas, tiene un estándar mucho mayor de acreditación, entonces todo aquello que no es delictivo está permitido. En la medida que alguien no sea condenado, le asiste el principio de inocencia, lo cual es cierto, le asiste el principio de inocencia, pero es un principio de inocencia penal. Aquello no implica que no pueda existir un cuestionamiento de carácter ético e incluso una sanción de carácter ético al funcionario público o al privado que se comporta de manera desapegada a la norma. Y eso yo creo que mella mucho porque se pone demasiado, por así decirlo, demasiada expectativa en una respuesta penal, que eso merma, por cierto, la confianza, ¿no es cierto?, en las instituciones de adjudicación, fundamentalmente en los tribunales. Mire, el tribunal no sancionó en este caso, y por lo tanto no hay una respuesta institucional, pese a que esas respuestas institucionales, por ejemplo el trabajo que hace la Contraloría, que es un trabajo bien de lujo, es una respuesta permanente, ¿no es cierto?, a estas conductas que, si bien pueden no ser delictivas o igualmente ser delictivas, tener una respuesta en ese sentido anticipada. Entonces también, a propósito de las comunicaciones, es relevante que una cosa es que los hechos puedan ser constitutivos de delito, deben ser investigados y deben ser sancionados, y eso no implica que no puedan existir otras responsabilidades concurrentes, con estándares menores y con sistemas de adjudicación también distintos al sistema. Eso. Muchas gracias. Gracias, fiscal. Emilio, también hay una pregunta para ti en tu rol académico, que dice, desde la perspectiva de la educación superior, en atención a prevenir la corrupción desde la enseñanza, si existen actualmente políticas universitarias internas que se orienten a la prevención en las diversas áreas del conocimiento. ¿Cómo has manejado todo este tema en el ámbito académico? Sí, mira, Manuel, bueno, desde luego yo creo que lo que pasa es que esto es una pregunta que me sirve también para comentar otras cosas, ¿no?, que se han dicho, pero desde luego el proceso formativo, ¿no?, el proceso de enseñanza-aprendizaje que tienen los estudiantes, por supuesto que tiene que influir en su comportamiento ético, en sus perspectivas actitudinales el día de mañana como profesionales, y que claro, no podemos reducirlo solo a, no sé, clases de ética, que por ejemplo en la formación jurídica en general existen, ¿no? Eso está en los planes, en los programas de estudio, pero también tiene que ver con algo que se señalaba, ¿no?, con valores, con lo que pasa en los entornos familiares. A ver, miren, los cambios culturales, me parece a mí, porque en el fondo de eso estamos hablando, ¿no? Los cambios culturales no son místicos, no ocurren mágicamente. Los cambios culturales, creo yo, están influenciados por una serie de factores o de elementos. Desde luego juega la idiosincrasia que tienen los pueblos, pero hay factores que influyen. Y yo coincido en que Chile tiende a legalizarlo todo, pero la ley es un aspecto que influye en el comportamiento cultural de los países. La formulación de políticas públicas, el marco institucional
que se tenga. Mira, cuando yo decía que no quería entrar en tecnicismo, pero cuando yo digo, mira, el Ministerio Público, la Contraloría, que hacen una pega tremendamente importante, son órganos centralizados, significa que no tienen presupuesto propio. Por lo tanto, o sea, tienen presupuesto, reitero, solo por ley de presupuesto. Y la ley de presupuesto está, por así decirlo, a la discrecionalidad o al arbitrio del Ejecutivo. Entonces, si realmente queremos generar una cultura de la transparencia, de la probidad, por supuesto, los procesos formativos, la legislación, el marco institucional, los comportamientos valóricos que la sociedad va dándose en un momento determinado. Mira, ¿por qué creo que es tan importante, como dice Ackerman, ¿no?, el momento constitucional en el que estamos? Porque estamos en un momento constitucional en Chile. Porque las constituciones, más allá de ser la norma jurídica fundamental, tienen un valor simbólico en términos de definir, de contener valores, principios que la sociedad se da en un momento determinado y que tienen vocación de largo tiempo. Entonces, por ejemplo, los valores de la transparencia, de la probidad, que hoy día están en el texto constitucional, pero que pueden ser perfeccionados, es una oportunidad, no para que esto cambie automáticamente, ¿no? Porque va a requerir un proceso, una progresión, pero creo que es muy importante aprovechar esa oportunidad. Y desde luego me preocupa lo que uno escucha aquí y por supuesto me preocupa en el buen sentido, hay que tratar de revertir eso, ¿no? Espacios de diálogo, de conversación, de reflexión como este, son muy importantes para eso, porque es preocupante escuchar, mira, las empresas que han hecho la pega bien desde el punto de vista de la probidad, lo estaban haciendo bien antes del estallido social. Y no hay un cambio de switch, ¿no?, a propósito del 18 de octubre. Bueno, eso es muy preocupante no solo para la empresa. La política tiene que hacer un cambio de switch. La institucionalidad pública tiene que hacer un cambio de switch. Porque nos está diciendo algo la ciudadanía ahí, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que esto no ocurre por arte de magia. Todos tenemos que contribuir. Desde la empresa, desde el Estado, desde las universidades, desde la sociedad civil, ¿no?, desde las familias, cualquiera que esta sea la familia, por favor. Yo no soy precisamente los que creo que la familia es un papá, una mamá, una hija, un abuelito, una abuelita. No, cualquiera que sea la familia, ¿no? Todos tenemos que contribuir a eso. Entonces, es un tema muy grande, ¿no?, y que va a requerir una progresión en el tiempo. Pero hay que actuar con cuestiones concretas, ¿no? Porque si no nos quedamos en lo declarativo. Por ejemplo, mira, estamos hablando, es un espacio que por ejemplo, congrega empresas. Mira, en Chile, el plazo o la limitación para pasar de ser regulador en el Estado, de ser una entidad de fiscalización en el Estado, a ser regulado, es un artículo que está en el último inciso del artículo 56 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Hay un plazo de 6 meses. O sea, yo soy superintendente de la administradora de fondos de pensiones. Después de 6 meses que dejo el cargo de superintendente de la administradora de fondos de pensiones, puedo formar parte del directorio de una administradora de fondos de pensiones. Eso en otros países es un escándalo. Nosotros lo tenemos en la legislación. O sea, está permitido en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado aquello. Desde luego tenemos que hacer un cambio ahí. A propósito de lo que se planteaba, ¿no? Tampoco quiero entrar en tecnicismo, yo además no soy penalista, esta es la expertise de Jimena, pero tenemos un código penal que es del siglo XIX. Entonces se ha ido parchando el código penal. Entonces, claro, tenemos empresarios connotados que son condenados a clases de ética, pero el pato malo que vende CD pirata en la calle tiene a lo mejor pena de prisión efectiva. No lo sé, estoy extremando, pero lo que quiero decir es que no hay una correlación adecuada, ¿no?, entre cómo la sociedad, al final del día, más allá de las instituciones, la sociedad sanciona o percibe ciertos hechos de corrupción, ¿no?, y cuál es el tratamiento que le da. Pareciera que los delitos económicos, la evasión tributaria, por ejemplo, bueno, está dentro de las reglas del juego, ¿no? Evadir impuestos, bueno, es parte de las reglas del juego. Entonces, bueno, ¿cuál es el rol que tiene la institucionalidad? El Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos tiene discrecionalidad para ejercer la acción penal
si es que aplica multas, ¿no? Por evasión tributaria o por delitos, por evasión de impuestos, ¿no? Pero esa discrecionalidad, ¿cómo la utiliza el Servicio de Impuestos? Tiene que fundamentarla, ¿no? Porque si no pasa de ser discrecional a ser arbitraria. Entonces, lo ha dicho el Contralor, lo ha dicho el Ministerio Público. Bueno, ¿por qué en algunos casos sí? ¿Por qué en otros casos no? ¿Cuál es la razón? Uno no puede excusarse en que lo dice la ley, es una atribución discrecional del Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos. Eso no parece aceptable. Entonces, lo que quiero decir, Manuel, ¿no? Es que me parece que cuando detectamos que efectivamente no somos los jaguares de Latinoamérica en materia de transparencia o de probidad, ¿no? Y que tenemos todavía mucho trecho, mucho camino por avanzar, esa declaración tiene que concretizarse. Y la legislación, las políticas públicas, la formación, la sociedad civil, las familias, bueno, tenemos que contribuir a eso, ¿no? Porque si no, siempre si no nos vamos a quedar en el diagnóstico. Entonces, creo que hoy día tenemos una posibilidad de diálogo institucional y pacífico en el contexto del momento constituyente en el que estamos, que creo que es una oportunidad que no podemos desaprovechar, ¿no? Y que tiene que contener estos temas en la reflexión, en la conversación. Muchas gracias. Gracias a ti, Emilio. Bueno, me gustaría hacer una última ronda de cierre, motivada por una pregunta que va para todos y que cada uno, la idea es que la tome desde su conocimiento específico, pero volviendo al tema que nos convoca hoy día sobre los objetivos de desarrollo sostenible y pensando específicamente en el número 16 sobre paz e instituciones justas, ¿consideran ustedes que la transparencia y el acceso a la información o los sistemas de integridad, pensando en un concepto más amplio, son herramientas claves que pueden contribuir a la prevención de la corrupción en materias ambientales o de desarrollo sostenible? Es decir, si las empresas o los reguladores pueden avanzar en mayores niveles, por ejemplo, de acceso a información en los territorios, pensando en las empresas que suelen verse involucradas en conflictos ambientales, o cómo los reguladores pueden también incentivar o derechamente detectar, investigar o sancionar eventuales delitos de corrupción que tengan que ver con este tema más general sobre el desarrollo, el fortalecimiento de las instituciones. Parto, Susana, contigo y damos la vuelta para ir cerrando. Bueno, yo creo que queda claro, después de todo lo que hemos comentado acá, la importancia que efectivamente tiene y cómo también la anticorrupción contribuye al objetivo 16. Dejar como mensaje final, yo creo que acá la clave está en ser conscientes que esto pasa, en ser conscientes los problemas que también trae a futuro, que no nos preocupemos hoy día y que no hagamos algo, porque efectivamente estamos a tiempo de tomar conciencia del tema como país y más allá que solamente el tema regulatorio, de cambiar la cultura, de que podamos vernos con más humildad, que podamos saber que estos temas pueden pasar, y el rol del sector privado. Muchas veces tendemos a dejarlo todo al sector público, pero acá, como bien decía Jimena antes, acá no se trata solamente, listo, ya cumplí con la ley, sino que todos podemos hacer algo para prevenir. Está en cada uno de nosotros, no le corresponde a otros y se puede empezar actuando desde ya. Y sobre todo las empresas, yo hace unos años decía que la corrupción se podía eliminar, ahora digo disminuir, pero efectivamente si todas las empresas bloquearan al corrupto, no hicieran negocios, no aceptaran como proveedores a las empresas corruptas, o sea, si efectivamente tuviéramos una gran masa de empresas que están actuando en contra de la corrupción, esta se podría aislar y podría quedar en el fondo encapsulada. Pero ¿qué es lo que termina pasando? O sea, si es que no se hace, termina permeando en la economía como lo hemos visto hasta ahora. Así que eso. Gracias, Susana. ¿Mariano? Sí, yo creo, de vuelta, también ya se dijo mucho, ¿no? Pero cuando la empresa tiene un propósito, ¿no? Y ese propósito es con la sociedad, haciendo tecnologías que sean inclusive reducción, ¿no?, de huella de carbono, o que sea
tecnología para el día a día de las personas, eso es increíble, ¿no? Y en nuestro caso, por el lado de compliance, tenemos un propósito también, ¿no? Demostrarle al mundo que se pueden hacer las cosas bien, de una manera preventiva, no llegar a los extremos de tener que hacer investigaciones y sancionar, sino de manera preventiva, ¿no? Y después, en nuestro caso, de haber pasado una crisis, obviamente, con transparencia, con integridad y por sobre todas las cosas, pensar en las personas, ¿no? Poner a la persona ahí con su comportamiento más allá de los papeles y más allá de todo, ¿no? Tenemos que nivelar la cancha y poner nuestro granito de arena para que todos luchemos contra la corrupción y de alguna manera, lo dije antes, todos tengamos ese mismo camino, ¿no? Porque si algunas empresas sí y otras no, Emilio lo mencionaba, algunos sí, ¿por qué? Y otros no. No va a funcionar esto, ¿no? Y el que vende pirata y el gerente general de una empresa cometen cualquier ilícito es lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de algo que hicieron mal. Por lo tanto, creo en esa transparencia, en la transparencia absoluta, que tiene que, obviamente a veces en nuestro caso, y yo lo veo que es muy difícil reconocer, ¿no? El error y decir que estás mal, pero ese es el puntapié inicial, ¿no? Y a partir de ahí puedes generar el cambio cultural dentro de otra organización, dentro de las organizaciones, y obviamente estoy de acuerdo que se hable de este punto y llegar sí o sí a la verdad, ¿no? Gracias, Mariano. ¿Fiscal? Está silenciado. Muchas gracias, Manuel. Ahí sí. Muchas gracias, Manuel. A ver, en general los espacios de opacidad a cualquier nivel son de alguna forma un caldo de cultivo de ámbitos de corrupción. Como consecuencia de aquello, cualquier línea de acción en aras de incrementar los espacios de transparencia y los espacios de acceso a la información no solo debieran tender a reducir los espacios de corrupción, sino que finalmente debieran tender también a retejer el tejido de confianza que debe existir en una comunidad donde conviven, en el ejemplo que tú ponías, asociado, por ejemplo, a sostenibilidad ambiental, donde conviven empresas y comunidades que habitan en un determinado sector. Ese tejido comunitario, digamos, es necesario que se funde sobre bases sólidas, y parte de esas bases sólidas van a estar dadas precisamente por la transparencia y el acceso que las comunidades tengan a esa información. Y en ese sentido, el rol de los reguladores es también abrir esos espacios y abrirse también en el ejercicio de sus potestades públicas como regulador en crecientes líneas de transparencia en cuanto a los fundamentos de las decisiones que también van tomando. Uno de los aspectos en los cuales se tenía mucha expectativa en el ámbito del proceso penal, por ejemplo, es que precisamente la transparencia del proceso penal y la circunstancia de que las acciones que se realicen, las audiencias, por ejemplo, sean audiencias públicas, iba a implicar un adecuado, ¿no es cierto?, escrutinio de la labor que realizan que se realiza por parte de los órganos estatales del lado de la ciudadanía. Y eso también debería darse a propósito de los órganos reguladores, poniendo el ejemplo que ponía Emilio en el caso del Servicio de Impuestos Internos. Es decir, que las decisiones de la autoridad administrativa sean decisiones que se transparenten en cuanto a sus fundamentos, bajo el entendido de que la ciudadanía va a ser capaz de comprender en consecuencia cuáles fueron esos fundamentos, y por lo tanto también vamos a tener crecientes niveles de seguridad en términos de que la autoridad va a responder de la misma forma. Uno de los problemas que hoy día se observan habitualmente es por qué la respuesta es tan distinta, tan disímil, frente a cuestiones que son advertidas por la ciudadanía de manera equivalente. Y en ese sentido, la transparencia en la adopción de decisiones también debiera avanzar. Dado que es el cierre, aprovecho de agradecerles a todos por la invitación y sobre todo por la paciencia en escucharnos durante este rato. Gracias, fiscal. Emilio. Sí, mira, yo creo que la transparencia, el acceso a la información es un elemento central en un Estado de Derecho, en un sistema democrático, fortalece el Estado de Derecho. Y yo creo que Chile, pensemos que la ley de acceso a la información pública, la ley de transparencia, la 20.285, una ley que tiene más de una década, ¿no? 12 años cumplió este año, ha permitido, ¿no?, poner el foco en el sector público, desde luego, e incluso traspasar la barrera de la aplicación de sus normas
hacia instituciones privadas, ¿no? Instituciones privadas, por ejemplo, que reciben subsidios o recursos públicos. Y yo creo que eso es un avance, sin duda. Nadie puede decir que, por ejemplo, el financiamiento de la política que hoy día existe en Chile a propósito de las disposiciones que salieron de la denominada Comisión Engel, se recordarán hace algunos años atrás, no es mejor que lo que teníamos antes. Por lo tanto, yo no quiero tampoco pintar un panorama tan oscuro, tan negro desde el punto de vista del diseño institucional, pero todavía quedan muchas cosas pendientes, y además esta es una, por así decirlo, es una cuestión que va generando nuevos desafíos, ¿no? O sea, la corrupción no es algo que se acabe de un día para otro, ¿no? Van generándose nuevos espacios de corrupción, nuevos espacios de opacidad. El desarrollo de las tecnologías de la información produce nuevos desafíos institucionales. Mira, aquí hemos hablado de la transparencia, de la probidad, del acceso a la información pública, pero tenemos como contrapartida una cuestión que es súper compleja y de la cual nosotros tenemos como país serios déficits, la protección de datos personales. Pero ¿qué pasa con eso? Ayer nos enteramos, no sé, me imagino que algunos de ustedes también, ¿no? Un oficio que envía el ministro de Hacienda, el ministro Briones, a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones para saber, con la cédula de identidad incluida, cuáles beneficiarios o titulares no habían hecho el retiro de su 10%, bueno, y los derechos de esos titulares, ¿no? ¿Y qué pasa entonces con lo que se decía hace un rato atrás? Las exigencias que le hacemos al Estado, claro, porque son recursos públicos, bueno, versus la exigencia y la rendición de cuentas que también tienen que tener las empresas, ¿no? Por ejemplo, el lobby en Chile. Todavía falta mucho que regular ahí, ¿no? El listado de lobistas o de gestores de intereses. Hay una debilidad ahí, ¿no? Muy fuerte. Entonces, mira, queda mucho por hacer. Yo, por supuesto, estoy muy de acuerdo con la transparencia, con el acceso a la información pública, pero este también es un tema que hay que mirarlo desde la otra perspectiva, ¿no? ¿Cómo se tutelan, cómo se resguardan los derechos de las personas? Queremos transparencia, queremos acceso a la información pública, pero que también las ciudadanas y los ciudadanos queremos tener de manera adecuada una institucionalidad que resguarde nuestros datos personales, ¿no? Porque al final del día, los datos personales hoy día generan, saben aquí quienes son del mundo de la empresa, mucho mejor que yo probablemente, ¿no? Generan una cantidad de recursos y de operaciones, ¿no? Que tienen una cuantificación, que tienen un efecto pecuniario, en fin, enorme, ¿no? Y todavía estamos muy al debe en la institucionalidad chilena en eso. Entonces, creo que un tema, como para cerrar, Manuel, es un tema muy sistémico del cual hay que hacerse cargo como país. Yo creo que tenemos una oportunidad, yo soy optimista del futuro, no soy pesimista, creo que va a ser difícil, pero creo que espacios como este también de red global, ¿no? Abren una posibilidad de aportar y de contribuir. Y desde los distintos ámbitos, ¿no? Desde la universidad, desde la sociedad civil, creo yo que tenemos una oportunidad que hay que aprovechar, ¿no? También quiero agradecer la invitación y bueno, ha sido muy entretenido, los panelistas también muy entretenidos, probablemente podríamos estar dando la lata mucho más rato, pero agradecer la invitación. Bien, gracias, Emilio. Bueno, les agradezco también a cada uno de ustedes. Margarita, hemos tenido una conversación muy interesante en la que yo creo que hemos consensuado un diagnóstico respecto de la importancia que tiene el cambio cultural para poder enfrentar la corrupción y también de la dificultad de poder producir este cambio cultural en un contexto en el que está conviviendo el momento constituyente de redefinición de nuestras instituciones, el estallido social, que fue como un sacudón que nos dio como sociedad desde el punto de vista político, cultural y social, la crisis sanitaria y la crisis económica, que además le ponen un aliño bien picante a la forma en la que podemos enfrentar este cambio cultural de una manera que nos permita quizás superar este diagnóstico que han hecho también nuestros panelistas hoy día, que yo conceptualizaría como una suerte de judicialización de la ética o de la responsabilidad. O sea, lo que decimos que es correcto hacer es lo que la ley dice, y por lo tanto carecemos quizás de una reflexión un poquito más profunda que nos permita
enfrentar ciertos desafíos que a veces no están del todo normados. Y a mí me preocupa lo que nos dijo Susana respecto de su diagnóstico, de que pareciera que el estallido social no produjo un cambio relevante. En contraposición con esa preocupación, tengo la esperanza fundada en lo que las palabras que nos entregó Mariano, en la que vivimos un proceso de cambio cultural, en la que la confianza era la clave, donde también era importante tener un propósito como organización, y cuyo primer paso, que a mí también me gusta mucho la idea de ese primer paso, es reconocer el error. Yo creo que por ahí puede haber un camino para poder producir estas transformaciones culturales de las que hemos conversado hoy día, Margarita. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Susana Sierra por tu magnífica exposición, Jimena Chong, Emilio Oñate, Mariano Gochman, muchísimas gracias. Y Manuel, a ti por lograste de hecho, es el encuentro que se ha alargado más de los que hemos tenido y fue interesante que se mantuvo nuestra audiencia muy interesada, de hecho que incluso quedaron algunas preguntas, ¿verdad? Pero nos vamos, como Pacto Global, nos vamos esperanzados. Como ustedes mismos decían, creo que estamos a tiempo de hacer ese cambio, de colaborar en ese cambio cultural que necesitamos tanto, en esa conciencia mayor también de parte de nuestras empresas. Yo creo que realmente las empresas han hecho un ejercicio después del estallido social y con la situación del COVID, un ejercicio muy profundo de análisis. Estamos todos en ese proceso de mejora y esperamos, entonces nos vamos con esa esperanza de que realmente queremos contribuir a mejorar y estamos a tiempo, como decía Susana, de no seguir cayendo, ¿no es cierto?, en ese supuesto ranking de probidad, sino que de dar los pasos adecuados. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su gran aporte esta mañana y gracias a todos quienes nos acompañaron. Muchas gracias por la invitación. Genial, gracias a todos. Todos. Adiós. Gracias. Que estén bien. Chao, chao, gracias.